Pues continuamos en Contraste, continuamos en este espacio de análisis. Nos disponemos a sacar sobre la mesa un tema quizá arduo para algunos. Realmente es un reto conseguir trasladar a sus casas o a analizar lo que supuso el Concilio Vaticano II, algo que se celebró hace 50 años y hoy por hoy sigue absolutamente vigente, algo por lo que apuesta Benedicto XVI, apostó Juan Pablo II, apostaron todos los papas que siguieron a ese concilio. Bueno, pues celebramos un nuevo aniversario de aquella convocatoria y nos disponemos a analizar aquello. No se asusten porque hay temas muy interesantes, ¿no? Si usted piensa Concilio Vaticano II, ¿cuál es la idea que tiene, no? Bueno, pues vamos a ver si la idea que usted tiene coincide en algo con la que nos pueden aportar nuestros especialistas esta noche, que desde luego estoy muy bien acompañada porque desde luego saben muchísimo, ya lo van a ver. Miquel García Andía es vicario episcopal en la zona de Mendial de Miquel. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias a Dios. Bueno. También está con nosotros José Luis Morrás, él es delegado episcopal de Relaciones Institucionales del Arzobispado de Pamplona. Muy y bien. de Tudela. ¿Qué tal? ¿Estamos bien? Muy bien, muy bien. Está también con nosotros el director del Departamento de Teología Sistemática, ojo al dato, de la Universidad de Navarra, José Ramón Villar. ¿Qué tal estamos? Muy bien, muchas gracias. Tiene el recuerdo, esta parte es más joven quizá de la mesa, pero no sé si el recuerdo del Concilio Vaticano II lo tiene fresco o no lo tiene. Bueno, fresco. cuando se inauguró el Concilio Vaticano II yo tenía 4 años. No, pues entonces, con lo cual mis recuerdos no son muy... O sea, más que nada de estudio concienzudo. Exacto, sí. También está con nosotros Alfredo López Vallejos, es delegado de Ecumenismo aquí en nuestra diócesis. ¿Qué tal? No sé si usted tiene más recuerdo de aquello. Pues por lo visto yo soy el decano de aquí del grupo, porque ya tenía 20 y tantos años cuando en tiempos del concilio, sí. Bueno, pues si les parece a los contertulios esta noche, si les parece a ustedes, para que no se asusten y me cambien de canal, les vamos a mostrar a continuación las cuestiones que sobre este tema nos planteamos en Contraste, porque son cuestiones, a mí me parece que interesantes. El 25 de enero de 1959, hace 53 años, el Papa Juan XXIII convoca un concilio ecuménico contra todo pronóstico. El conocido Concilio Vaticano II fue uno de los eventos históricos que marcaron el siglo XX. Lo clausuró 6 años después su sucesor, Pablo VI. Comparativamente fue el concilio que contó con mayor y más diversa representación de lenguas y razas, con una media de asistencia de unos 2000 padres conciliares, procedentes de todas las partes del mundo. Asistieron además miembros de otras confesiones religiosas cristianas, ya que esta semana se celebra un nuevo aniversario de aquella histórica convocatoria y el Papa Benedicto XVI hace continuas referencias a él. En Contraste nos planteamos: ¿por qué tras más de 59 años parece que el mensaje del concilio no termina de llegar con claridad? ¿Por qué algo bendecido por la Iglesia produjo la estampida de cientos de clérigos? Además de estas sombras en el mensaje, ¿cuáles fueron las luces que arrojó y parece que arroja hoy el Concilio Vaticano II? Bueno, pues la primera cuestión está clara. Voy a pedir a nuestros contertulios esta noche, a los especialistas, que intenten sistematizar o resumir lo más posible, luego intentaremos desarrollar, ¿no?, cada una de las cuestiones, pero esa es la primera cuestión, ¿no? Si parece, quizá nos equivocamos en el planteamiento de la pregunta, si es verdad o no, si ese mensaje del concilio no termina de llegar con claridad o ha habido demasiadas confusiones. Miguel. Yo hablaría del mensaje del concilio, pero más bien el mensaje entendido en un sentido amplio. La Iglesia retoma en el siglo XX elementos que habían quedado oscurecidos en los primeros 1000 años, y el hecho de, doy un dato, de que la liturgia, los sacramentos, la oración la podamos hacer en nuestras lenguas vernáculas, le da un perfil a la Iglesia totalmente nuevo, con lo cual yo hablaría de algunas sombras, pero como algo colateral. Hay una luz impresionante en que hoy día la gente celebra su fe con un gozo y una inteligibilidad mayor que hace 60 años. Ese ya para mí es un dato decisivo de una verdadera puesta al día de la Iglesia. ¿José está de acuerdo? Pues estoy totalmente de acuerdo, y abundando en lo que dice Miquel,
Yo creo que el concilio, manteniendo la comunión con toda la época anterior, supone también un antes y un después en el sentido de que hay una renovación grandísima en la Iglesia y se tocan temas que están de plena actualidad hoy día, con lo cual el concilio es algo totalmente vivencial. Yo no sé, pues las relaciones como ha salido ahí con las nuevas confesiones, la libertad religiosa, el hecho de descubrir el papel del laicado. Yo que soy profesor de Derecho Canónico, tengo que ser a la fuerza forofo del concilio por dos razones. Primero, porque no he conocido más que la etapa posconciliar, pero es que después todo el derecho canónico está basado en una eclesiología que nace del Concilio Vaticano II y es la que a mí me toca explicar. José Ramón, ¿está de acuerdo? Les veo muy optimistas a los contertulios. Luego iremos a las sombras. Me parece a mí que también para situar un poquito el Concilio Vaticano II, primero lo que hay que plantearse es que es un concilio. Un concilio es la reunión de los obispos, sucesores de los apóstoles, en el ejercicio de una responsabilidad apostólica, bueno, en defensa de la fe, de la unión de la Iglesia. ¿Cuándo se han convocado concilios? Cuando había un problema grave. Una herejía, el arrianismo, un cisma, la crisis protestante. En cambio, el Concilio Vaticano II lo más característico es que no hay ningún problema, aparentemente, de esa índole. No hay ninguna crisis doctrinal que haya que dar contestación, no hay. Y sin embargo, como acabamos de escuchar, pues Juan XXIII de manera inesperada. ¿Por qué de manera inesperada? Porque los concilios pues no se solían convocar más que cuando hay una crisis de algún tipo, en fin, que implica a toda la Iglesia universal. ¿Qué es lo que sucedía? Pues yo creo que hay en los años 60 y en Juan XXIII, y pues hay una percepción muy clara de que el mundo ha cambiado con una enorme rapidez en el siglo XX, es decir, en las condiciones y circunstancias de la humanidad, en el ámbito económico, social, educativo, y somos esa humanidad los que formamos también la Iglesia, y que por tanto la Iglesia de alguna manera tenía que revisar cosas, es decir, que quizás eran adherencias de otra época, como ha dicho Miquel, que se van a... pero sobre todo poner a la Iglesia en estado de misión, es decir, bueno, tenemos que anunciar el Evangelio hoy, en unas circunstancias nuevas, no hay ningún problema concreto y a la vez hay una conciencia de que hay que ponerse al día, no en el Evangelio, que es el de siempre, no en la tradición, pero sí que de alguna manera acomodada a las circunstancias actuales, ¿no? Está perfectamente marcado. Alfredo, no sé si le han dejado algo para decir en esta primera visión del Concilio. Me ha hecho gracia, en paz, lo que decías, que nos ves demasiado optimistas. Y es que no podemos ser menos que muy optimistas con respecto al concilio, a los resultados del concilio, no por ser parte interesada, sino porque el concilio se propuso dos objetivos. Uno era la renovación de la Iglesia, y eso a nadie le cabe duda de que ha habido una renovación, pero muy importante en la Iglesia en estos últimos 50 años, muchos aspectos, no solamente litúrgicos, sino libertad religiosa, teológica, derecho canónico, en una renovación. El otro objetivo que se marcó el concilio era la unidad de los cristianos, el ecumenismo, y también esto se han dado pasos muy importantes. Por eso el optimismo está más que justificado, ¿no? Sin embargo, y esto es, no diré yo lo contrario, con esos expertos en la mesa, pero lo cierto es, por lo menos unas generaciones, bueno, que hemos visto quizá el concilio más de lejos, la sensación que hay es que después del concilio algo pasa. No sé si es que todavía no había Twitter y no había los medios de comunicación como los hay hoy, pero el caso es que algo pasa en esa transmisión del mensaje, que lo que ustedes, y desde luego parece que era una cosa, y es una cosa muy buena, tiene unas consecuencias absolutamente contrarias, ¿no? Y es no, contrarias me refiero a algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, la idea que se tiene de que pues los seminarios se vacían, los conventos. Eso también es real. Lo digo por entenderlo, no por meter el dedo en la llaga, sino por entender qué es lo que pasa para que la consecuencia de algo bueno provoque eso. Hombre, yo pienso que no es evidentemente, ya todo el mundo lo puede imaginar, es decir, no era la pretensión del concilio semejante cosa, sino todo lo contrario, el fortalecer la vida de la Iglesia, la convicción cristiana, como he dicho antes, el poner a la Iglesia en una época de nueva evangelización, de anuncio de Cristo. Es muy evangelizador el Concilio Vaticano II, esa es su pretensión fundamental. Sí. Es decir, cómo anunciamos hoy el Evangelio, también a los no cristianos, qué hacemos con el problema de la unidad, etcétera. Lo que sucede es que coincide
con una época de crisis cultural y social que hubiera venido igual, de todas maneras, que hubiera sucedido de igual manera. Es decir, estamos en el 68, o sea, bueno, es decir, no estamos, pero a los 3 años de clausura del concilio surge, digamos, pues toda la gran revolución, ¿no?, cultural del 68. Es decir, algo había fermentos no solo en la Iglesia, sino en la sociedad. Que es algo externo, estamos diciendo, se apunta que es algo externo. El problema es que el mensaje del concilio cae en un momento y en un clima, en un ambiente un poquito explosivo. Es que hay diferencia de ambientes, porque, por ejemplo, el concilio no en todos los sitios tiene los mismos efectos. Por ejemplo, en la vieja Europa, que será lo que dice don José Ramón, pues ciertamente aquí hubo una crisis social de valores, una convulsión, que la aplicación del concilio en algunos sitios fue muy convulsiva, y los efectos de esa aplicación, no de los documentos del concilio, que son maravillosos, pues ciertamente no fueron los más deseados ni los más esperados. Pero hay otras partes de la Iglesia, por ejemplo, yo recuerdo la Iglesia del Este o la Iglesia de las iglesias emergentes, donde la cantidad de vocaciones a raíz de las misiones ha producido unos frutos pues muy enriquecedores. Por eso no todo fue así, en algunos casos fue así, desgraciadamente, pero en otros el concilio ha producido frutos. Estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, perdón. Esto con lo que dice José Luis, porque yo creo que no estábamos preparados, al menos aquí en España, para esta renovación del concilio. Veníamos esa idea entonces que se vacían los seminarios, que se vacían los conventos, ¿es algo que pasó en España exclusivamente? No. ¿Y qué? No, pero principalmente quizás sí, había veníamos de una tradición muy tradicionalista en el sentido más estricto de la palabra, ¿no? Y entonces el concilio nos cogió un poco a contrapié, y eso produjo en mucha gente, incluso en sacerdotes, pues una cierta desorientación. Eso puede ser cierto. Miquel. El caso de España es más estridente porque aquí, con un concordato, se había llegado a imaginar, a pensar que la manera más ideal de articular la Iglesia y el poder civil era un Estado confesional. Es decir, España teóricamente era la garante de que la Iglesia Católica fuera la única protegida y todas las demás confesiones religiosas quedaban ladeadas bastante claramente. Mientras que el Concilio Vaticano II propone algo que era siempre eclesial, pero por otra serie de problemas en el siglo XIX, propone la libertad de conciencia y, de alguna manera implícita, requiere a las naciones de mayoría cristiana que se avanzaran pasos hacia una democracia real. En el caso de España, obviamente, esto en los años 60 fue una auténtica bomba, porque aquí no se tenía la conciencia de que pudiera haber una situación política más satisfactoria para la Iglesia. Es decir, aquí no se concebía una visión pluralista donde la Iglesia fuera un elemento más de una sociedad. Y junto con todos los demás factores hizo que esto fuera una explosión aquí. Pero por otra parte también, por consolarnos, para quitar tintes negros, yo diría que cuando me ha tocado en Alemania convivir con jóvenes ortodoxos de Creta, de Chipre, de Rusia, de Grecia, ellos quedaban sorprendidos por la libertad, por la apertura del clero católico y la cercanía hacia la juventud frente a una iglesia que en Oriente, la iglesia ortodoxa en general, está mucho más anquilosada y menos pendiente de lo que le sucede a la gente. A ver, ¿qué respuesta me dan a este planteamiento que está en la calle? O en algunas partes de la calle, ¿no? De hecho, cuando sabía que iba a hacer este programa, pregunté a gente, pues amigos, amigas, oye, tú, ¿a ti qué te suena del concilio, no? O sea, ¿qué idea tienes? Cuando me miraban como... Alguien me dijo, yo la idea que tengo es que se dio se abrió el protagonismo a los laicos, y de ese protagonismo a los laicos, pues hubo religiosos, fundamentalmente, o religiosas, que vieron que ya pues su papel tambaleaba. Bueno, vamos a ver, yo lo que pienso es que, claro, antes lo ha dicho también Alfredo, ¿no? Es decir, se venían de unas tradiciones, de unas praxis, de unas maneras de hacer que no vienen exigidas necesariamente por el Evangelio, ni muchísimo menos por la tradición de la Iglesia, sino, bueno, praxis que se establecen a lo largo de los siglos y parecen como lo más natural, ¿no? Pero evidentemente el clericalismo, concreto... es decir, que el clericalismo, bueno, pues efectivamente, ¿no? Es decir, sobre todo en países tradicionalmente católicos como España y Italia, etcétera, bueno, pues en fin, a ver qué dice el cura, a ver qué hace el cura, es decir, parece que la misión de la Iglesia era
tarea de, sobre todo, los eclesiásticos. Me parece a mí que tiene razón, porque es que la Iglesia, cuando hablaba de la Iglesia, se identificaba con los curas y las monjas. Entonces decía, la Iglesia, los curas y las monjas. Claro, lo que trató del concilio es de que Iglesia somos todos, cambió un poquito por decir la pirámide y empezamos a hablar de lo que primero somos todos y después lo que nos diferencia. Por eso empezamos a hablar de los fieles cristianos, después de los laicos, que es la mayoría, y por ahí pasamos todo, y después ya habla de la constitución jerárquica. Pero es que antes, al hablar de la Iglesia, decías, es que la Iglesia, curas y monjas, no. La Iglesia, antes estamos hablando todos antes los del concilio. Exactamente. Y después se trató de esto, pero todavía, claro, hasta que esto se renueva, se requiere unos años. No podemos pretender que de la noche a la mañana cambie la configuración de la Iglesia y todo, aunque el concilio quiso hacer un ayornamiento o una renovación que poquito a poco se ha ido consiguiendo y en algunos lugares pues se pasaron de renovación. Sí, dicho de otra manera, era una percepción totalmente jerárquica de la Iglesia. Lo que estaba claramente definido era el ministerio pastoral, obispos, presbíteros, diáconos. Luego estaba la vida consagrada y los que no eran ni una cosa ni otra, todos los demás eran los laicos. Entonces, de una Iglesia fundamentalmente jerarquía, en un primer posconcilio muy beligerante, por movimiento de péndulo, se pasa a que la Iglesia es solamente comunión, solamente igualdad, solamente bautismo. Pienso que ahora estamos en un momento mucho más dulce, ya no tenemos olas de 15 metros, ahora tenemos una marejadilla, yo creo que bastante asumible, donde el Concilio Vaticano II lo que realmente ha querido decir es que la Iglesia es una comunión jerárquica. El sustantivo es la comunión de la Trinidad en la que todos estamos bautizados, y dentro de todos los bautizados que tenemos por el bautismo nuestro carácter sacerdotal, profético, real, algunos recibimos por parte de Cristo una llamada al ministerio pastoral, a justamente hacer presente dentro de la Iglesia a Cristo, pastor, esposo, siervo. Pero que no es más digna, por ejemplo, que la de los laicos. Yo, un detallito solo. Antes, cuando un cura dejaba de ser cura, es decir, cuando se secularizaba, se decía, se ha reducido al estado laical. O sea, como que era que bajabas un poquito la escalera, ¿entiendes? Ahora ya no se emplean esos lenguajes porque la vocación del laicado, la dignidad de ser un laico comprometido y todo, radica en la dignidad bautismal, que es la que nos iguala a todos, aunque luego está evidentemente lo que nos pueda diferenciar, como es el ministerio ordenado. Pero allá se ha cambiado también incluso el lenguaje. Otra, Luz, en la línea de esto de lo que nos preguntas de luces y sombras, de fallos y aciertos del concilio, las luces, los aciertos son infinitos. Lo que ocurre es que nos cuesta digerir, y uno dice, bueno, pues vamos a ver 40 años para poder digerir el concilio. 40 años es un ayer que pasó, es un segundo en la historia de la Iglesia. Ten en cuenta que en la historia de la Iglesia, de 20 siglos de Iglesia, ha habido 21 concilios, no hay uno cada semana. Y entonces que cueste asimilar el concilio es normal, y 40 años ahora estamos empezando a descubrir la validez del concilio y la profundidad que tiene el concilio. Otra en esa línea, en esa variedad del concilio y esas cosas que expone el concilio, hemos hablado en esta mesa que en el concilio Vaticano II no se definió ningún dogma. Entiendo que eso no quiere decir que su contenido sea provisional. Yo ahí digo, muchas veces uno dice, no, pero eso es dogma de fe, hay que creérselo o no hay que creérselo. El lenguaje de la calle, un segundín. Y digo yo, la gente hay veces que dice, bueno, eso hay que creérselo, no hay que creérselo, es dogma, no es dogma de fe. Ese contenido, que entiendo que no es provisional, para muchos es opinable. Hombre, vamos a ver, lo que el concilio se propuso ser pastoral, el carácter pastoral del concilio. Eso hay que entenderlo dentro de la historia de los concilios, que habitualmente se han dedicado a hacer formulaciones dogmáticas para clarificar la doctrina, es lo que yo decía antes, que salían al paso de una crisis doctrinal. En cambio, el concilio ha querido ser pastoral. ¿Qué significa? Significa, primero, que quiere hacerse entender. Uno puede echar mano de los documentos del concilio y los entiende. Y yo animo a la gente que nos esté escuchando a que haga la prueba. Ahora, si no los ha leído, pues entienden. Es decir, no hace falta tener grandes conocimientos teológicos y de terminologías y técnicas especiales, ¿no? Pastoral, ¿por qué también? Porque quiere estar preocupado de las reales preocupaciones de la gente y de los cristianos, ¿no? Y bueno, y también aterrizar, diríamos, en las problemáticas que la gente vive y en sus familias y la vida cristiana y, bueno, todo lo que se supone. Entonces, claro, no hace afirmaciones dogmáticas, pero no quiere decir que está exponiendo la fe cristiana, está exponiendo... O sea, que aunque sea pastoral, no es opinable. Es en el modo de decir las cosas, ¿no? Exacto, sí. Para entendernos sería que hay como 3 categorías de documentos que emanan del concilio.
aquellas que serían de primera división, vinculantes para la fe serían las constituciones dogmáticas. Todo lo que se dice en ellas es dogma de fe. Por tanto, la Constitución sobre la liturgia y la Constitución sobre la Iglesia y sobre la revelación, las tres son dogmáticas. Hay otra constitución mixta, que es la Iglesia en el mundo contemporáneo, que sería una constitución pastoral, que en la medida en que aquello que afirma es de fe, pide la Iglesia que aquello se acoja con un acto de fe. En aquellas cuestiones variables, opinables, que pueden cambiar con el tiempo, requiere el concilio que haya una acogida leal, un tratar de entender las razones que da la Iglesia, porque, por ejemplo, ¿por qué tenemos que inculturarnos? ¿Por qué la Iglesia tiene que cambiar su manera de hablar de cara a la gente que no nos entiende? Ahí ya no estamos directamente en el dogma, pero estamos en una clave pastoral. Y luego hay otros dos documentos que son, otros dos tipos de documentos, que son los decretos, que van concretando aspectos de estas grandes constituciones, y luego hay declaraciones en las cuales la Iglesia postula lo que es su deseo de cara al mundo. Por tanto, hay como grados. Pero se entiende entonces, perdón, por aclarar lo que en la calle... Voy a poner un ejemplo que me parece que puede ser muy ilustrativo de lo que significa pastoral. Si yo quiero convencer, persuadir a una persona que deje de fumar, pues le puedo, diríamos, decir... Bueno, pues le puedo decir los riesgos y amenazas de su salud que supone, ¿verdad? En las cajetillas hoy en día pues ponen ahí una serie de anuncios tétricos de personas, bueno, si usted fuma, le va a pasar esto, ¿no? Pastoral quiere decir también, vamos a ver si conseguimos, la Iglesia, es decir, hacer ver la belleza, el atractivo que tiene la fe cristiana, una vida cristiana coherente, vivida en seguimiento de Jesús. Sí, pero... Entonces me parece que decir que también en ese sentido el Concilio Vaticano II no se deja llevar, diríamos, de anuncios, pero de amenazas, siguiendo con el ejemplo que poniendo pone, positivamente la fe, ¿no? Pero siguiendo con el ejemplo que pone de la cajetilla, en ese avisar que es malo, es perjudicial para la salud, bueno, al final uno es libre, obviamente, de fumar o no, pero a lo que me refiero es, ¿cabe la opinión o no cabe la opinión? Claro, pero si yo le puedo decir a esta señora que deje de fumar a base de decirle todos los riesgos que comporta, o le puedo decir también lo saludable que es y la vida buena, que bien va a dormir si deja de fumar, qué estupendo va a ser. Es decir, también hay que darle razones, motivos que hagan ver, digamos, la dimensión atractiva de la fe, claro. ¿no? Vale. O sea, que además tú nos pones en los dos extremos de dogma de fe o opinable. El que no sea dogma de fe no significa que sea opinable. No todo lo que dice el concilio es dogma de fe, pero que no es opinable, por supuesto. En el concilio no se reunieron 4 obispos a tomar un café. Se reunieron 2000 y pico obispos, que es lo más granado de la Iglesia, teólogos, consultores, peritos, o sea, estaba lo mejor de la Iglesia, que durante 3 años estuvo reflexionando para emanar esos documentos. Hombre, decir que eso es opinable me parece como que... entonces genial, el caso entonces yo no creo que lo esto digo no porque... Pero yo creo, Paz, que esto no es una cuestión de opinión. Mira, la Iglesia es madre y maestra. Y maestra, pues a ver, en cada momento y en cada época... las verdades de siempre las tiene que hacer comprensibles, atractivas y creíbles en el lenguaje de la gente de nuestro tiempo. A ver, yo no le puedo hablar a una persona que está hoy metida en los medios de internet, de las últimas técnicas y todo, con un lenguaje que igual no entiende que en el momento del concilio fue el adecuado. ¿Esto va a cambiar las verdades de fe definidas? No. ¿Qué va a cambiar? La forma de comunicarlas, las formas de transmitirlas, y ojalá sea igual la forma de vivirlas, es decir, convencidos y convincentes para que el que nos vea hagamos creíble el mensaje y vea que es una forma de vivir que produce alegría y paz. Resumiendo, que en esa serie de documentos que Miguel hacía referencia, en ese distintos tipos de documentos, digamos que el cristiano medio, el que quiera vivir según la Iglesia, debe acogerlas tratando de entender el propio espíritu con el que fueron redactados esos documentos. Es decir, la fe cristiana no es una fe ciega, no es una fe que requiere una sumisión, sino que es una fe que requiere conocer a aquel que nos ama, que es a Dios. Por tanto, pensamiento y fe en la Iglesia se necesitan mutuamente. Y la Iglesia, que en otros momentos ha tenido que ir a la defensiva, es decir, yo resumiría como eslogan de una Iglesia que llevaba 500 años en contrarreforma, yendo a la contra de reformas que salían de todo tipo, algunas bastante dudosas,
es una iglesia que lealmente se pone ella misma en una clave de reforma y de conversión. De una iglesia de bastión, de una iglesia que se siente acosada, a una iglesia samaritana que se pone a caminar con humildad con el contemporáneo. Ese es el eslogan de Miquel, me ha gustado el concepto del eslogan, así que le voy a pedir, porque ya nos hemos ido de tiempo, pero a cada uno de los que están aquí sentados, un eslogan. Bueno, digamos, hemos hablado quizás de las sombras, de lo que más se habla en la calle, o de la idea que quizás se tiene en la calle de lo que es el Concilio Vaticano II. Les pediría una luz, no sé, un subrayado sobre, bueno, es muy extenso y es muy vasto el Concilio Vaticano II, pero algo que me parece un acierto, bueno, me parece, no es cuestión de opinar, pero ¿qué subrayarían como interesante, como regalo? Muy breve. El Concilio Vaticano II, de acuerdo con la época nuestra, redefine el camino por el que tenemos que seguir caminando dentro de la Iglesia. Lo que no podemos andar es fuera de la Iglesia. Con lo cual, mientras estemos en comunión, mientras estemos dentro de los cauces marcados por la Iglesia, ojalá cada uno viva su vocación, produzca al 100% y la haga pues creíble y contagie a los demás. Yo creo que eso. Un concilio a descubrir en toda su amplitud. Ese sería mi eslogan. No a redescubrir como si hubiera que releerlo, sino a descubrirlo en toda su amplitud, en todo su contenido. Un concilio a descubrir todavía. Bueno, pues yo, por decir alguna cosa breve, pues es una recuperación de los valores fundamentales y originales del cristianismo actualizados para las circunstancias actuales. Pues Miquel, José Luis, Alfredo, José Ramón, gracias a los cuatro. Tengo que darles la enhorabuena, porque creo que se ha entendido. Creo que los que están en casa nos han entendido lo que se ha querido decir, cosa difícil, harto compleja. Se ha producido un milagro en la televisión. Esto es así, también ocurren aquí. Gracias a los cuatro por haber estado con nosotros. Nos vamos a publicidad y volvemos enseguida, en 4 minutos. Hasta ahora mismo.